Muy buenos días, permanezca con nosotros para estar al tanto de las actividades de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. Muchas gracias por su presencia y compañía. Lucy Farías, buenos días. ¿Cómo estás, Federico Mora? Un placer. Buenos días. Acompáñenos, por favor, en este espacio que le ofrece la agenda semanal. Lo que hoy es agenda, mañana será noticia. ¿Nos acompaña a los avances y las efemérides? Estos son los avances. El 16 de junio se desarrollará el tercer seminario Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, asistirá a la presentación del libro Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, Caso Oaxaca, el viernes 16 de junio en la ciudad de Oaxaca. Conoceremos cómo funciona el sistema de préstamo interbibliotecario de los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas son las efemérides de la semana. El 12 de junio del 2002 entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. El 13 de junio de 1939 arriba a Veracruz el buque Sinaya, con aproximadamente 1.800 españoles que huyen de la represión franquista y de la Guerra Civil Española, reciben asilo del gobierno mexicano. El 15 de junio de 1861, Benito Juárez presta el juramento, por primera vez como presidente de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será sede del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional, en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Este evento tendrá lugar el viernes 16 de junio a las 9 horas en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior, ubicada aquí en Carlota Armero 5000, en la colonia CTM Culhuacán. Organizan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Así es, Federico. El objetivo del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional, en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, pues es precisamente analizar el papel que desempeñan las bibliotecas jurídicas como proveedoras de información especializada, con la misión, Federico, de favorecer su óptima utilización en beneficio de la comunidad jurídica y la sociedad en general. Condición sustantiva para la formación de una ciudadanía activa y de una cultura jurídica. En la ceremonia de inauguración estarán presentes el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación de los institutos federales de la Judicatura, de Defensoría Pública y de especialistas de concursos mercantiles, y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Recuerde, esta semana el Tribunal Electoral será sede del tercer seminario de Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional. Esto en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Tendrá lugar el viernes 16 de junio a las 9 horas en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior, ubicada, lo sabe usted muy bien, en Carlota Armero 5000, colonia CTM Culhuacán, en la Ciudad de México. El programa abarca diversas conferencias magistrales, mesas de trabajo y un conversatorio encabezadas, por supuesto, por especialistas en la materia, que se darán a la tarea de analizar, entre otros temas, la Constitución Mexicana de 1917, historia y notas bibliográficas de un libro, avatares de la muestra Voces de la Nación, centenario de la Constitución de 1917, derechos fundamentales y bibliotecas y los retos del profesional de la información en las bibliotecas del ámbito jurídico, Federico. Así es, Lucía, el viernes 16 de junio a las 18 horas se realizará en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Oaxaca, María Cristina Salmorán de Tamayo, la presentación del libro del Tribunal Electoral que lleva por título Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, Caso Oaxaca, de la maestra Roselia Bustillo Marín, quien es investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Se contará con la presencia del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, y de Constancio Carrasco Daza, quien es director general de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acudirán también a la presentación del libro Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, caso Oaxaca, de la maestra Roselia Bustillo Marín, compañera nuestra del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, el doctor David Recondo, quien es profesor investigador, y la maestra Tajo Díaz Robles, ambos integrantes del CIESAS. Los derechos políticos de los pueblos y las comunidades indígenas son parte del sistema jurídico mexicano. Su materialización generada en las resoluciones del Tribunal Electoral, Federico, es progresiva. Sin embargo, se analiza el tema en razón de la pluralidad jurídica y la exigencia constitucional y convencional de juzgar con perspectiva intercultural. Se explora el caso Oaxaca, en particular, da su importancia y sus particularidades. La cita es el viernes 16 de junio a las 18 horas en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Oaxaca, María Cristina Salmorán de Tamayo, ubicada, por cierto, en calle JP García 100, esto en el centro de Oaxaca de Juárez capital. Lucy, amigos, vamos ahora con la información de las salas regionales. El martes 13 a las 11 horas, Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, imparte la conferencia La reelección legislativa y reelección paritaria en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Cuernavaca, Morelos. Tanto el sábado 17 a las 9 horas, Juan Carlos Silva Adaya, quien es magistrado de la Sala Regional Toluca, participa en el curso El proceso penal acusatorio en el INACIPE. De la información de las salas regionales, nos vamos a la de las autoridades electorales, y como parte de la estrategia para difundir y fortalecer la participación de la ciudadanía en la consulta sobre el presupuesto participativo 2018, el Instituto Electoral del Distrito Federal llevó a cabo foros informativos en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco, donde vecinas y vecinos de cada una de esas demarcaciones escucharon y compartieron experiencias respecto de la importancia de usar esos recursos pues para el beneficio de sus colonias. El foro en Venustiano Carranza, ante unos 200 habitantes de la demarcación, proporcionó una explicación general del mecanismo y las fases de registro para la consulta ciudadana de este año. También se explicó el seguimiento que pueden hacer del avance de las propuestas ganadoras a través de la plataforma yodecidodf.org.mx, desarrollada por el Instituto Electoral del Distrito Federal para monitorear precisamente avances. En Venustiano Carranza se explicó precisamente las características, funcionamiento y alcances del presupuesto participativo, y se recordó a las y los vecinos que el 14 de julio es la fecha límite para que registren pues sus proyectos específicos de mejoras a sus colonias. Los proyectos concursarán en la consulta ciudadana a finales de agosto y principios de septiembre próximo. Y bueno, el Instituto Electoral de Jalisco, en otra información, desechó de plano el recurso que interpuso el ciudadano Joseph Irving Olid Aranda en contra, Lucy, del acuerdo que declaró procedente la realización de la consulta popular sobre la ciclovía ubicada en Boulevard General Marcelino García Barragán. Olid no está de acuerdo con que se haga la consulta. El recurso es improcedente y debe desecharse de plano, ya que no reúne los requisitos generales y especiales previstos en el artículo 445 del Código Electoral al no acreditarse el interés jurídico del promovente. También consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Jalisco aprobaron el avance de la integración de las mesas directivas de casilla para la jornada de la consulta popular relativa a la ciclovía mencionada. Las mesas directivas de casilla estarán conformadas por 4 ciudadanas o ciudadanos en cada una de las 81 casillas que se instalarán. La consulta popular se llevará a cabo el próximo domingo 9 de julio. En tanto, el Instituto Electoral de Nuevo León aprobó el formato para obtener firmas de apoyo, le habíamos comentado, apoyo ciudadano para realizar un referéndum que, bueno, en el municipio de García es importante para prohibir las fotomultas. El formato plantea como pregunta a realizar: ¿están de acuerdo en que se derogue la aplicación de fotomultas del reglamento de tránsito vigente en el municipio de García conforme al aviso presentado y la lista nominal de Nuevo León? Las firmas de apoyo mínimas necesarias para realizar una consulta en García son 2.803. Una vez que se recaben las firmas de apoyo ciudadano necesarias, los interesados deben remitirlas al Instituto o Comisión Electoral de Nuevo León. Ya con las firmas, el siguiente paso es llenar el formato de petición de consulta, y el límite para tener las firmas requeridas y entregar el formato es el 8 de julio, o sea que estamos casi todavía un mes. Exactamente. Y bueno, el curso en línea Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género
surgió de un convenio de colaboración celebrado entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El curso abierto al público en general tiene como objetivo proporcionar conocimientos y habilidades prácticas para fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres, especialmente interesadas en asuntos públicos. También proporciona elementos para comprender los procesos político-electorales y los problemas públicos desde una perspectiva de género, fortalecer las habilidades de gestión, dirección y negociación, comunicación política y estrategia electoral, así como el diseño e implementación de políticas públicas. Bueno, Políticas es una innovadora plataforma educativa, debemos decir digital en Internet, que suma los esfuerzos de varias instituciones interesadas en fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres en México, incluyendo por supuesto al Tribunal Electoral, y dirigido a todas las mujeres que quieran adquirir o mejorar sus conocimientos y habilidades sobre temas de género, política y políticas públicas. Y hoy, como cada semana, les haremos una recomendación de la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consolidada, por cierto, como la más importante del país en materia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difunde cultura democrática y analiza la situación electoral de México y el mundo con más de 300 títulos de distribución gratuita. En esta ocasión, nos enfocaremos en el número 6 de sentencias relevantes de las Cortes extranjeras, que explora una sentencia de la Corte de Israel, Dayan en contra de Wilk. En su resolución del entonces vicepresidente de la Corte israelí, Aharon Barak, al buscar un equilibrio horizontal entre la libertad de manifestación y reunión, por un lado, y el derecho a la privacidad, por otro, citó 20 sentencias relevantes de 6 países. En el marco de este ejercicio de derecho comparado por la aplicación de precedentes y criterios relevantes extranjeros, su gran manejo de las diversas fuentes y una apertura poco común ante el dominante nacionalismo jurídico que limita la administración dinámica e informada de la justicia. El número 6 de sentencias relevantes de las Cortes extranjeras, que estudia la sentencia de la Corte de Israel, Dayan en contra de Wilk, les ofrece una interesante presentación, la traducción de la sentencia y los comentarios de David Cienfuegos Salgado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Hugo Saúl Ramírez García, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Aharon Barak nació el 16 de septiembre de 1936. Es profesor de Derecho en el Centro Interdisciplinario de Herzliya y profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Facultad de Derecho de Yale, Universidad Central Europea de Georgetown, University Law Center y la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Barak fue presidente de la Corte Suprema de Israel de 1995 a 2006. Anteriormente fue juez de la Corte Suprema de Israel, procurador general de Israel y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén también se desempeñó. Las decisiones de Aharon Barak como presidente de la Corte Suprema impactaron muchos aspectos de la vida en Israel y fueron objeto de alabanzas y críticas. Aharon Barak defendió un poder judicial proactivo que ha interpretado la ley básica de Israel como su constitución y desafió las leyes del Parlamento israelí, el Knesset, sobre esa base. 2 de sus libros sobre comentarios legales han sido traducidos al inglés. Después de su retiro de la Corte Suprema, la nueva presidenta de la Corte, la jueza Dorit Benish, dijo en su ceremonia de despedida: en el corazón del desarrollo de la ley de Israel se encuentra Aharon Barak. Abrió nuevos horizontes desde su primer año en la Corte Suprema. Sus decisiones fueron revolucionarias y estableció las normas legales centrales que este tribunal otorgó a la sociedad israelí. Así es, Lucy. Bueno, y más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral. Los centros de documentación proporcionan servicios directos y gratuitos de información y consulta para el personal de la institución y para el público en general. Los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral se ubican, uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Te invitamos por ello a conocer y visitar las instalaciones del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán, en la Ciudad de México. Hoy nos enfocaremos en el préstamo interbibliotecario. Tienes toda la razón, Federico. El Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proporciona el servicio de préstamo interbibliotecario con 72 instituciones
instituciones con el propósito de facilitar a los usuarios libros que no se encuentran en el acervo bibliográfico del tribunal. Algunas de estas instituciones son, pues precisamente, déjame comentarte, el Archivo General de la Nación, nada más y nada menos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Central de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de la Judicatura Federal, la Biblioteca Silvestre Moreno Cora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico electoral y consolidando un acervo único y especializado a nivel nacional. Pues para más información, escríbanos a sendoc@te.gov.mx. Bueno, llegamos hacia el final de esta emisión. Muchas gracias por su atención y compañía en Agéndate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el deseo de una excelente semana. Que tengan todos una excelente semana. Me despido de ustedes. Lucy Farías, muchas gracias. Federico Mora, como siempre, un placer. Gracias por su compañía en este espacio y sobre todo, pues por su preferencia y sintonía en Agéndate. Excelente semana y gracias.